este sexto seminario del ciclo de seminarios del Observatorio Social, que hoy dedicamos a género y justicia. Tenemos una serie de 3 importantes panelistas. La presento a Gigi Orlowski, que es moderadora, junto con Roberto Candiano, quien nos va a ofrecer una síntesis sobre el final. Quedan con ellos y comenzamos ahora el seminario. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que hoy podamos abrir bien nuestros oídos y podamos aprender. Hoy vamos a trabajar, como dijo Mario, muy bien, sobre la violencia de género y justicia, pero también me parece que seguramente van a poder dar un panorama sobre lo que implica justamente el tema de la violencia, no en género, sino en los niños, que durante la pandemia no pudieron trasladarse de un hogar a otro cuando tenían padres separados. Todo el tema de los acuerdos para lograr el tema de los intercambios entre los padres separados y los niños, cómo han sido perjudicados durante la pandemia. Eso es un tema por lo menos que a mí me resuena mucho. Bueno, lo vamos a presentar a Genoveva Inés Cardinali. ¿Estás por allí? No te tengo por ahí. Ahí estás. Hola. Fiscal en lo penal y contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, número 10, y coordinadora de la Unidad Fiscal Este. Es codirectora del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos de la República Argentina y forma parte de la Asociación de Red de Mujeres para la Justicia. Es especialista en Derecho Penal, Ciencias Penales y máster en Administración de Justicia. Muchísimas gracias por estar y todo tuyo, tenés alrededor de 20 minutos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a Mario Maceo, director ejecutivo del Observatorio Social, y especialmente a Ángeles Burundarena, que es la que me recomendó para que les hablara sobre este tema. Yo soy parte de la Red de Mujeres para la Justicia, que también quiero especialmente saludarlas. Sé que algunas estarán viéndome. Es una red que está conformada mayormente por mujeres, pero también por hombres, que es federal, como veo que también el público que está presente hoy, y que nos ayudamos, nos asistimos, decimos lo que sentimos durante todo, desde hace ya, creo que ya 3 años, y sobre todo en la pandemia que estuvimos tan aislados, fue un soporte para nosotras tenernos en esta red. Pero bueno, voy a empezar, tengo poco tiempo, así que voy a ir rápido porque hay muchas cosas que les quiero contar desde mi rol como fiscal. Como bien me presentaron, yo soy fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2003, pero recién en el año 2011 estoy a cargo de una fiscalía especializada en violencia de género. Esperen que voy a compartir pantalla para que me pueda ayudar un PowerPoint para ilustrar y para que ustedes puedan irlo viendo mientras hablo. Bueno, si bien voy a hacer hincapié, obviamente, lo que está pasando en tiempos de aislamiento, lo primero que tenemos que saber es que la violencia de género existe desde hace muchísimo tiempo, y este aislamiento lo que hizo fue incrementar esa violencia de género, sobre todo en su faz, como vamos a ver, en el ámbito doméstico. Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que saber y considerar cuando hablamos de violencia de género? Es que es un asunto de políticas públicas y de derechos humanos, y que mantener la problemática en privado, en la intimidad del hogar, es lo que posibilitó que siguiera vigente durante tanto tiempo. ¿Y quién dio el puntapié inicial? Sobre todo a nivel del Poder Judicial. Bueno, a nivel del Poder Judicial que yo integro, el puntapié inicial lo dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando estaba integrada por 2 mujeres. ¿Se acuerdan? Carmen Argibay y Hayton de Nolasco. Ahora hay solo una mujer. En ese momento, estas 2 juezas empezaron a ver
que había compromisos internacionales que había firmado la Argentina junto con otros países, y empezaron a ver esos compromisos, a leerlos, a interpretarlos, a entenderlos, y a darse cuenta que nos bajaban línea con respecto a lo que significaba la violencia de género, lo que significa la violencia de género, y lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Rápidamente, estos compromisos, estos tratados, son la CEDAW, que es un instrumento de Naciones Unidas, y Belén do Pará, que es un instrumento de la Organización de Estados Americanos. A imagen y semejanza de Belén do Pará, se sancionó la ley 26.485, que es nuestra ley argentina. ¿Qué dicen estos tratados? Dicen que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y considera que es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Y esto nos facilitó muchísimo cuando tenemos que explicar la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Se acuerdan antes cuando decían, bueno, pero la comisaría de la mujer, del hombre, ¿cuándo la van a crear? No, acá las convenciones, los tratados internacionales que firmó la Argentina y todos los países de Naciones Unidas, de América, es que para que entendamos que la violencia contra la mujer es justamente eso, una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Y también reconocen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, derecho humano, que parece que hasta este momento no estaba reconocido, y sobre todo a ser valoradas y educadas libres de estereotipos y mandatos sociales. Esto es importantísimo. ¿Y qué pasó con estos tratados internacionales? ¿Qué consecuencias tienen para todos los poderes del Estado, pero sobre todo para el Poder Judicial? Porque, no sé si ustedes saben también, el Poder Judicial, sobre todo el fuero penal que yo integro, hace más o menos 12 años fue esta tomada de conciencia. Se creó la Oficina de la Mujer en el año 2009, y se creó la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica, en el año 2007-2008. Hasta ese entonces, la justicia no hablaba de violencia de género, no hablaba de perspectiva de género, tampoco se hacía académicamente, tampoco lo hacían las universidades. Es muy reciente este cambio de mentalidad. Y las consecuencias, es como que primero el fuero penal decía, bueno, esto es un problema de los otros poderes del Estado, del Poder Ejecutivo. Hagan refugios, ¿se acuerdan? Hagan refugios para las mujeres. Y ahora sabemos que esa no es la solución. Es la cuestión, es lo más extremo. Una mujer no quiere ir a un refugio, no es aconsejable que vaya a un refugio. Lo que tiene que pasar es que la mujer tiene que quedarse en su casa, que los niños tienen que quedarse en sus casas con su rutina. Si hay un agresor, un hombre violento agresor, ese es el que se tiene que retirar de la casa. No tenemos que meter a las mujeres en los refugios. Pero nos costó mucho tiempo darnos cuenta de eso. Le tirábamos la pelota al Poder Ejecutivo. Y también le tirábamos la pelota al Poder Legislativo. Ahí necesitamos más leyes, más leyes. Ahora las leyes ya están, y el Poder Judicial sabemos que tenemos una responsabilidad. Tenemos que actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Tenemos que cambiar normas y prácticas jurídicas que perpetúen la violencia contra las mujeres. Esto lo venimos haciendo desde hace más o menos 10 años. Muchas normas y muchas prácticas jurídicas hemos cambiado a través de los años. Ustedes saben que les hacíamos antes casi siempre pericias a las víctimas, nos pedían, yo soy fiscal, cuando imputaba, por ejemplo, una amenaza a un agresor, decía porque amenazó a esta mujer, le dijo que le iba a matar, le dijo que la iba a dejar sin sus hijos, porque había decidido separarse del señor. Venía el señor y decía, no, es mentira, mentira, y los jueces y las juezas lamentablemente pedían pericias psicológicas a la víctima para ver si mentía. Esa es una práctica que
por suerte, bueno, gracias a que nos hemos capacitado y hemos entendido lo que es la violencia de género, ya está casi totalmente desterrada. También cargábamos, ¿qué quiere decir que la carga de la prueba? Le decíamos a la víctima, bueno, usted tiene que ir al cuerpo médico forense y hacerse revisar, y le dábamos un papelito para que vaya al cuerpo médico forense bueno, las mujeres por lo general no iban a hacerse revisar, y bueno, entonces nosotros no teníamos ninguna causa para investigar. Ahora no, las mujeres cuando van a la oficina de violencia doméstica de la Corte, hacen la denuncia y automáticamente hay un cuerpo médico que las revisa, y ya cuando llega el caso, está el examen médico. Entonces, podemos decirlo de alguna manera no muy linda, pero el Poder Judicial, los fiscales, no tenemos excusa para seguir con esa investigación adelante. ¿Qué pasó en la época de aislamiento? Tuvimos que hacer pautas de trabajo remoto, porque no podíamos ir al lugar del trabajo, pero por otra parte no podíamos de ninguna manera dejar de trabajar. Les quiero dejar aclarado que la justicia de la ciudad, la justicia que yo integro, y ninguna de las justicias, esto lo sé por la Red de Mujeres para la Justicia no ha dejado de trabajar nunca en épocas de aislamiento o en épocas de encierro, desde el minuto cero que hemos continuado trabajando. Se extendieron automáticamente las medidas de protección, se facilitaron las notificaciones, se crearon mecanismos virtuales para las denuncias, las víctimas por supuesto que estaban exceptuadas de la restricción ambulatoria, ¿se acuerdan cuando nadie podía salir de nuestras casas? Ahí bajaron en un primer momento las denuncias, por supuesto, porque las víctimas estaban en esa disyuntiva, ¿qué hago? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? Y bueno, hasta que reforzamos esos medios de comunicación para llegar a las víctimas y decirles, ustedes sí pueden salir de sus casas para denunciar. También seguimos con las causas anteriores, con los casos anteriores para evitar la impunidad, y empezamos, en lo que respecta al fuero penal que yo integro, a pedir las medidas de protección de la ley 26.485. Esas medidas que tradicionalmente otorgaba la justicia civil, bueno, ahora el fiscal general de la ciudad, que es Juan Bautista Maíquez, dictó una resolución general, un criterio general de actuación que nos obliga a todos los fiscales a pedir esas medidas en el fuero penal. No las mandamos ya más a civil, sino que las pedimos nosotros y nosotras. Pero lo más importante, y lo que quiero llegar con esta charla, es que entendamos cómo hicimos ese cambio de malas prácticas, ese cambio de normas, ese cambio de mentalidad. Bueno, por la capacitación, introduciendo la perspectiva de género en la investigación. ¿Y cómo es esta capacitación? Eso que les estoy contando yo a ustedes, que es lo que hicieron conmigo. A mí la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Fiscalía General me capacitó para que yo pueda entender qué es lo que pasa con la violencia de género y poder ahora, por ejemplo, transmitírselos a ustedes, pero lo más importante, poder trabajar mejor, ser mejor fiscal. Y la verdad que para mí, desde que estoy a cargo de una fiscalía especializada en violencia de género, fue un antes y un después como fiscal y también como mujer. Porque ¿cómo tiene que ser esa capacitación? Esa capacitación tiene que lograr que yo adquiera capacidades, y esas capacidades me permitan distinguir e identificar aquellos aspectos que tienen que ver con la discriminación de género que sufrimos las mujeres en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no sirve que a mí me transmitan, yo puedo venir hoy y decirles, bueno, porque el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará dice que y repetirles. Eso no sirve para nada si ustedes no se dan cuenta, sino adquieren la capacidad para entender lo que le pasa a una mujer que sufre violencia. Esto no es una moda, me lo decían al principio, vos trabajás en violencia de género, qué duro, está de moda. Muchas veces me lo han dicho.
También me han dicho que era una exageración. No, no está de moda, no es una exageración, es una obligación para los 3 poderes del Estado. Y dentro del Poder Judicial, no solo para los fiscales. Tal vez los fiscales tenemos la carga mayor en el buen sentido, porque como fiscal yo debo hacer una investigación con debida diligencia. Pero también el juez tiene que resolver con perspectiva de género, y los defensores tienen que defender con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que un defensor no puede seguir con el discurso del agresor diciendo, pero es una mala madre, pero yo la amenacé o le pegué porque, por ejemplo, se fue con el vecino. Ese tipo de excusas, ese tipo de discursos que tanto escuchamos en el día a día. Aunque es un paso fundamental, la sola provisión de leyes no alcanza. Sabemos perfectamente que, como les dije antes, necesitamos más leyes. No. Para combatir la violencia de género. ¿Por qué? Porque el lugar de subordinación que todavía ocupan las mujeres en la sociedad es el caldo de cultivo para que prospere la violencia. Para poder combatir la violencia de género hay que reconocerla. Eso es perspectiva de género, lo que les acabo de decir, darse cuenta que esa mujer es víctima de violencia. Según la ley, la violencia puede ser física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política. Y puede darse dentro de varias modalidades. Yo este PowerPoint se los voy a dejar, voy rápido con esto porque quiero llegar especialmente a los mitos y prejuicios, que es lo que realmente me interesa transmitirles. La violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Esas son las modalidades. Pero ¿qué dicen las estadísticas que refuerzan esto que decían las convenciones al principio? Que el adulto masculino es quien con más frecuencia ejerce la violencia, y son las mujeres y las niñas y los niños las víctimas de violencia, en un 85%. Según datos de Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente de parte de su compañero sentimental. Esa es la violencia doméstica. Es la manifestación más cruel de la violencia de género. ¿Por qué? Porque es la que sufre la mujer y dentro de su casa, o de parte de su compañero sentimental cuando es en los noviazgos. ¿Qué pasa con esta violencia? Es, como dije, abrumadoramente iniciada por el hombre e infringida sobre la mujer. Y solo en casos excepcionales las mujeres se defienden y los hombres resultan heridos o muertos. ¿Vieron esos casos donde, bueno, ahí sí, uno va contra la mujer y dice, lo mató? Bueno, se empezó a revisar, la justicia empezó a revisar esos casos, y muchos casos eran casos en que las mujeres se defendían. Y esta violencia no es un hecho aislado, sino que es estructural. ¿Qué quiere decir con que sea estructural? Es esto que nos decían las convenciones. Quiere decir que es un mecanismo de control sobre las mujeres que se construye sobre la superioridad masculina y la inferioridad femenina. ¿Cómo? Sobre roles, mandatos y expectativas estereotipadas según el sexo. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuántos hijos vas a tener? Todos nos educaron así. ¿Cómo nos afectan esos mandatos? ¿Y qué pasa si no cumplimos con ellos? Acá Quino es un genio, y ya hacía chistes con perspectiva de género. Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Hay una buena noticia, que estos mandatos de género que son transmitidos a través de la educación y son aprendidos y reproducidos tanto por mujeres como por varones. No solo los varones acá son los que reproducen o los malos de la película. Las mujeres, yo también he educado a mis hijos y a mis hijas, yo tengo una hija, mujer y 3 varones. Y realmente, cuando ya son más grandes, cuando los eduqué, yo todavía no había hecho un cambio de mentalidad y transmití muchos de los mandatos que a mí me transmitieran en mi educación. Pero la buena noticia es que esos mandatos pueden y deben ser deconstruidos, esa palabrita que ahora se utiliza.
Pero ¿cómo podemos deconstruir un mandato? ¿Cómo puedo darme cuenta que, que decir que la mujer tiene que ser una buena ama de casa, porque si no es una buena ama de casa es una mala madre, o que el hombre tiene que ser el proveedor, porque si no es el proveedor en la casa es un fracasado? Esos mandatos son con los que a mí me educaron. Bueno, para poder deconstruirme y no educar así, tengo que darme cuenta que eso no es verdad. Tengo que darme cuenta que proveedores en la casa tienen que ser tanto el hombre y la mujer, y que dedicarse a la tarea del hogar tienen que ser tanto los hombres y las mujeres por igual. Acá también, claro, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. Y acá está mucho el techo de cristal, esa barrera invisible que existe, que tenemos las mujeres, por eso se llama techo de cristal, y que nos ha impedido a lo largo de los años llegar a los cargos, o a los cargos de mayor, pero no es de mayor poder, o de mayor, dentro del Poder Judicial y en todas las profesiones, y no es porque las mujeres no seamos, no estemos capacitadas, sino porque justamente nos han dado otro papel en la historia de la humanidad. Y ahora voy avanzando sobre los mitos y sobre la violencia. ¿Y por qué es muy importante esto? Lo mismo que aprender las normas para alguien que se dedica a la violencia de género es aprender sobre los mitos, porque eso nos da la adquisición de capacidades que yo decía para cambiar la forma de tramitar un caso en la justicia. Un mito que la violencia familiar es producto de algún tipo de enfermedad mental. No. Y esto, porque es importante saberlo, porque solo menos del 10% de los casos es ocasionado por personas con trastornos psicopatológicos. La persona con trastorno psicopatológico es vulgarmente el loco. Y en la justicia, si alguien es loco, es inimputable. Y si es inimputable, no se le puede imputar el hecho. Entonces, si nosotros decimos, como vulgarmente se dice, es un enfermo mental, muchas veces yo tengo amigas, todos tenemos amigas que sufren violencia de género, y sí, hemos hablado, es un enfermo, vulgarmente decimos eso, pero eso dentro de la justicia significa que sea loco y que no sea imputable. No, el 90% de los hombres que ejercen violencia son imputables. Ahí, y trabajan con esto de la doble fachada. Se presentan como víctimas, no reconocen que tienen problemas con la violencia, justifican su accionar, minimizan las violencias, dicen que la culpa es de la víctima, utilizan mecanismos de control, manipulación y aislamiento. Por eso digo que la cuarentena fue terrible, porque ya la mujer de por sí víctima de violencia está aislada. Y en la cuarentena se produjo un doble aislamiento de la mujer. Estaba aislada porque el hombre la aparta de todos sus cariños y sus afectos, y además estaba aislada porque no podía salir de su casa. Es un mito que la violencia es un fenómeno que solo existe en las clases bajas, ya lo saben, se da en todos los niveles sociales. A veces la mujer está atravesada por la pobreza, está atravesada por otras vulnerabilidades que hacen que la cuestión sea más grave, pero en realidad yo tuve casos desde Recoleta hasta el barrio 31, y tienen muchos casos, son gravísimos, aunque no sean de clase baja. Otro mito es que el consumo de alcohol causa la conducta violenta. No, el alcohol y las drogas pueden favorecer la conducta, pero no las causa. Y esto también es un mito, porque las mismas víctimas, mujeres, que siempre son sobreprotectoras de su propio agresor, muchas veces las mujeres dicen, no, doctora, pero él se pone así porque toma. No, esto nosotros sabemos que es un mito. Pero es un mito que la justicia, miren cómo justificaba la propia justicia a los hombres, diciendo, hombres adictos a las drogas, como el alcohol, pobres, desocupados o con estrés en su trabajo, son violentos como efecto de su situación personal. Pobres. Los hombres violentos son enfermos o adictos y por eso golpean a las mujeres. Esto está sacado directamente
de los fundamentos que daba la justicia para archivar los casos y no seguir adelante. Es un mito si hay violencia no puede haber amor en una familia, no. El amor coexiste con la violencia. Una mujer se enamora de este príncipe azul. Además, como ya les expliqué, el hombre que ejerce violencia es un estafador sentimental. Al principio es encantador, y no solamente es encantador con la víctima, es encantador con todo el entorno. Muchas veces la violencia de género es dirigida solo a la mujer. Entonces nadie puede creer que el hombre ejerza violencia, porque dicen, no, ¿cómo va a ser violento si es divino, es encantador, es muy educado, es muy generoso? Bueno, la violencia va dirigida contra la mujer, no contra los demás. Y sí. Beba, si podés ir redondeando, porque es muy importante que después va a haber un intercambio con los otros panelistas. Bueno, muchas gracias. Bueno, crímenes pasionales, una vez que ya se creó el femicidio, ya se habla de femicidio, sino de crímenes pasionales. Bueno, voy a ir pasando. La culpa es de las víctimas, todos estos son ejemplos. Vos le hiciste algo para que te pegue, bueno, son ejemplos de cómo los medios de comunicación, la sociedad, culpa a las víctimas, la construcción del adolescente descartable. Un mito muy importante es que el abuso sexual y las violaciones ocurren en lugares peligrosos y el atacante es un desconocido. No, el 85% de los casos ocurren en lugares conocidos, en su propia casa, por eso la importancia de la educación sexual integral. También creo que van a preguntar sobre las redes, sobre la pornovenganza o pornografía no consentida. Esto es muy importante. Lo que les adelanto es que la difusión no consentida de imágenes íntimas es una contravención en la ciudad de Buenos Aires. El año pasado tuve oportunidad de hablar en la Cámara de Diputados para las modificaciones de las leyes, y yo ahí expliqué por qué esta conducta tan grave para las mujeres, sobre todo, debería ser un delito. Si después me lo preguntan, lo puedo profundizar. También la violencia emocional es gravísima, el maltrato emocional provoca consecuencias muy graves desde el punto de vista del equilibrio. Esto es la amenaza, la violencia verbal. La conducta violenta es algo innato, que pertenece a la esencia, no. La realidad es que es una conducta aprendida, que se va copiando de un modelo que se copia, es por eso que es tan importante que erradicarla, combatirla. Los varones no nacen violentos, se adaptan a los modelos de masculinidad hegemónicos, los educamos así, no nacen violentos. Por eso, si no empoderamos a la víctima, si no atendemos adecuadamente a la víctima, si no le explicamos las consecuencias de la denuncia y le decimos que siga adelante, puede pasar que desistan. La única forma de cortar este ciclo y la escalada de violencia es a través de la intervención externa. La mujer está sola. Por eso los familiares, los amigos, los médicos, educadores, psicólogos, asistentes sociales, la parroquia, los hospitales deben intervenir para ayudarla a salir adelante. La violencia contra la mujer es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riqueza. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Les agradezco mucho y estoy a disposición para las preguntas. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Sí, después inclusive van a hablar entre ustedes, así que va a ser bien interesante para un poco poner el foco de qué pasó en pandemia. Vos dijiste un poco qué pasó en pandemia, pero vamos a tratar de profundizar. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Silvina Valdebenito. Silvina es abogada, mediadora, hoy día es concejal en el Consejo Deliberante de Ituzaingó, por Juntos por el Cambio, y vicepresidenta de la Comisión de Mujeres, Género, Diversidad y Paridad en la elección desde el 2019. Fundadora de la Fundación Progénero y dedicada a las situaciones de violencia que sufren la mujer y la comunidad LGTBQI. Silvina, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Un gusto. ¿Qué tal? Un poco resfriada. No Estoy un poco importa, resfriada.
congestionada, pero bueno, vamos a tratar de estar. Quería cumplir. La verdad es que es un honor que me haya invitado Maceo, también escuchar a la doctora Cardinali. Es un gran gusto trabajar con ustedes el día de hoy. La verdad es que después de esa oleada de Zooms que tuvimos el año pasado, con tantas invitaciones y tantos eventos que hicimos, uno se quedó medio cansado de estar haciendo, pero la verdad es que hablar de género nunca es tarde y nunca está de más. La verdad es que es muy lindo, más que nada, hablar sobre las cosas que uno hace diariamente, y de explicar a todos los oyentes en qué estamos trabajando, ¿no? Puntualmente y humildemente les puedo contar que yo soy una abogada que estaba completamente encerrada en mi oficina en un momento, y hace un par de años me empecé a dedicar a trabajar y devolver todas las cosas lindas que me había dado la sociedad, y me empecé a dedicar a la política, y a partir de ahí, bueno, comencé a trabajar con el equipo de Juntos por el Cambio de Ituzaingó, de la mano de Gabriel Posuto, en políticas de género y diversidad. Desde que comencé como concejal en Ituzaingó, la verdad es que ha sido una gran lucha la obtención de la Comisión de Géneros, Diversidad y Derechos Humanos. Si bien teníamos una dirección ejecutiva del Consejo de Mujeres en el municipio, la política que se llevaba a cabo localmente no era del todo enfocada a la política de género en sí, y la pandemia irrumpió en esta situación, en esta realidad local, de una forma que en cierta manera fue beneficiosa para muchas de las mujeres que vivimos en Ituzaingó y muchas de las mujeres que pasan por las situaciones de violencia. Ustedes, como todo el mundo sabe, en los primeros 3 meses del año 2020 hubo 86 femicidios en nuestro país, y solamente en el mes de marzo hubo 24 femicidios. Es decir que uno cada 29 horas. Era una locura lo que estuvimos pasando en esos primeros meses, y que siguieron pasando. Permitió que la sociedad hiciera una mirada analítica y retrospectiva de cuáles eran las políticas públicas necesarias para detener esta ola de violencia, y nos pusimos manos a la obra. Muchos de nosotros nos pusimos a trabajar en política de género por primera vez, y yo a partir de ahí empecé conformé un equipo de trabajo a través de Progénero Más, que es un espacio dedicado a la difusión de las políticas públicas que benefician a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, y no solamente ellas, sino también a toda la comunidad LGTBQI+. La realidad es que a partir de allí, de todo 2020, comenzamos a trabajar y estamos haciéndolo muy bien. Una de las actividades principales que estamos haciendo, voy a empezar desde el Consejo Deliberante a contarles un poquito, y no quiero ser demasiado extensa. Lo que nosotros estamos haciendo desde el Consejo, como les contaba hoy, nosotros hicimos esta dirección colaborando con la Dirección Ejecutiva del Consejo de Mujeres, que desde su creación se habían formado 5.200 legajos desde que se creó, conteniendo a más de 50, en el 2020 eran 36 mujeres, y ahora estamos más de casi 50 mujeres que se hicieron legajos para hacer un seguimiento, porque estas mujeres viven con su agresor y que aún no tomaron la decisión de formalizar esas denuncias. Entonces, bueno, se hace un seguimiento local muy interesante y muy bueno hacia ellas. Se les dan capacitaciones y se las contiene realmente de una forma muy, muy efectiva. Se les colocan dispositivos de geolocalización que se colocan, esto les permite monitorear la ubicación del agresor y de la víctima y la proximidad. Entonces eso hace que desde el centro de monitoreo salga una alarma, se active una alarma que haga que
bueno, que el personal policial pueda intervenir. Eso es muy interesante. También se ejecutó desde el municipio un fondo de emergencia destinado a mujeres que sufren la violencia. Le otorgaron una suma de 30.000 pesos para diversos fines, ya sea para arreglos de la vivienda, de las puertas, a veces cuando se rompían las aberturas, o para otorgar mayor seguridad en la propiedad. Hay también diferentes subsidios que se gestionaron para las mujeres que también eran víctimas de violencia por otras situaciones. También, bueno, no solamente a las mujeres, sino a sus hijos, ¿no? Y en materia de prevención se realizó un intenso trabajo en escuelas, se realizó y se realiza un intenso trabajo de escuelas, en las escuelas capacitando mediante charlas vía Zoom a varones con los talleres de noviazgos violentos y con prevención de películas. Es un trabajo muy interesante. Y desde el punto de vista ya más activo como concejal, actualmente estamos realizando, o sea, hicimos capacitación de los capacitadores, capacitación de capacitadores a través de la ley Micaela, y por su parte el municipio capacitó también a los empleados públicos y a los funcionarios en todos temas de violencia de género. Lo que logramos a través de estos días que pasaron con la pandemia, fue algo muy, muy interesante a través del trabajo sincronizado de los distintos concejales del HCD en el impulso de ordenanzas por política de género. La verdad es que logramos finalmente que se aprobara la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, que tanto veníamos impulsando. Lo que pasa es que necesitábamos la reforma del reglamento interno, que finalmente lo logramos. Y bueno, y hoy finalmente tenemos esa comisión, del cual, bueno, tengo el honor de ser su vicepresidenta. Y bueno, y a partir de allí comenzamos ya el impulso de diferentes ordenanzas desde esa comisión. Estamos actualmente, una de las medidas que más estamos impulsando es la creación de un observatorio del delito en materia de género, porque, bueno, realmente es muy importante, al no tener el observatorio del delito regional, se nos dificulta saber exactamente de cuántas mujeres y miembros de la comunidad LGTB son víctimas de actos de violencia. Así que es todo un desafío trabajar como concejal en mi partido. No solamente lo trabajamos desde la oficina, sino también en materia territorial. Yo soy una de las concejales que caminan los barrios y bueno, actualmente estamos colaborando con un merendero y un comedor, al cual, bueno, le llamamos Las Patricias, que es un comedor de mujeres que juntan el poco dinero que tienen y le dan de comer a varias familias de sus barrios. Hacen la comida en la calle mediante ollas populares, con maderas y troncos hacen fuego para hacer la comida, y la verdad es que es un honor ayudarlas y colaborar con ellas. Es riquísimo el trabajo que hacemos en nuestra comunidad, y más yo creo que a partir de la pandemia, porque la empatía se convirtió en egoísmo ante la necesidad y la eventual escasez de alimentos, y mucha gente comenzó a retrotraerse, pero hay otra, como muchos habitantes de Ituzaingó, que hicieron que la solidaridad ganara esta batalla, porque realmente nosotros pudimos lograr que la gente ayudara a sus vecinos. Así que, bueno, les agradezco la invitación y haber darme la oportunidad de contarles un poco lo que estamos haciendo y lo que nos enorgullece trabajar en el lugar. Muchas gracias. Fernanda es médica especialista en violencia de género, es la Long Bites,
Fue coordinadora de los Centros Integrales de la Mujer en la Comuna 12 y 15 de Cava, preside la Asociación Civil Trayectoria por una Vida Sin Violencia. Realiza asistencia individual a mujeres en situación de violencia de género y coordinación de grupos de mujeres, y tiene muchísima experiencia en el tema. Así que te escuchamos, Fernanda. Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por la invitación, Mario, Genoveva, por haberme introducido, también hace mucho que nos conocemos, y bueno, un poco vine acá a compartir con ustedes mi experiencia desde el territorio, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hace la organización? Y por otro lado, un poco de qué es lo que pasó en este tiempo, digamos, durante la pandemia, ¿no? Cómo eso impactó en el día a día, en la vida cotidiana de las mujeres en situación de violencia de género. Bueno, como recién dijo Beatriz, yo te digo Beatriz, ¿no? Sí, soy fundadora de la organización que se llama Shalom Bait. Shalom Bait fue creada en el año 2003. Yo siempre digo que nuestra organización ya tiene 18 años, cumplió la mayoría de edad, así que somos una organización, digamos, con mucha independencia, una organización bueno, que no ha parado de crecer y de trabajar un montón. Y que nos propusimos como desde el inicio, digamos, abordar un tema, se imagina, algo que digo siempre es que es una organización pre ni una menos, ¿sí? Pre ni una menos. Nos propusimos, ya ven, el nombre se llama Shalom Bait, significa paz en el hogar, surgió desde el marco, digamos, como de la comunidad judía, en principio para poder empezar a hablar de un tema que se imaginan en el 2003, ya no era un tema que estaba en agenda en nuestra sociedad como está hoy. Hoy hablar de esto es como bastante más sencillo. En aquel momento todavía no estaba en agenda, y mucho menos estaba en agenda la comunidad judía. Así que en aquel momento fue un gran desafío, ¿no? Ponerse a hablar de algo que nadie quería escuchar, ¿sí? Desde el principio nos propusimos eso, ¿no? Primero generar como espacios de trabajo de prevención, espacios para poder charlar, introducir el tema, crear publicaciones, empezar a movernos, digamos, con el abrir el tema. Sabíamos que esto, ¿no? Porque uno de los grandes mitos, ya que Genoveva habló de los mitos, es tipo que en la comunidad judía la violencia no existía, ¿no? Como en tantos otros ámbitos se cree que la violencia no existe, como en el colectivo de profesionales de la salud, universitarios, etc. Bueno, en la comunidad judía parecía que todo el mundo creía que era indemne, ¿no? O que estaba inmunizada a este problema. Así que nosotros sabíamos que ni bien sabíamos que esto no, que era un mito, y que ni bien empezáramos a hablar de esto, iba a surgir la demanda. Así que desde el día 1 planteamos que nuestras líneas de trabajo iban a ser, por un lado, en la prevención, difusión, sensibilización y concientización de la temática, y por otro lado, y central, era armar, digamos, un dispositivo de asistencia integral centrada en las necesidades de las mujeres, centrada en nuestro conocimiento de las necesidades de las mujeres. Éramos inicialmente un equipo de 4 profesionales, hoy somos 14 en el equipo de Shalom Bait, y en ese momento todas habíamos hecho la formación y la especialización en violencia. Así que bueno, pensamos en un abordaje integral, obviamente con perspectiva de género, que pudiera cubrir no solo las necesidades emocionales. Sabemos que las mujeres necesitan contención, necesitan a alguien que las comprenda, que las escuche, que no las juzgue, que no le pregunten por qué te quedaste tanto tiempo, y un montón de otras cosas. Al mismo tiempo, la intersección de todo esto, o sea, como no es un problema, nosotros no hablamos de las mujeres como si fueran pacientes, nos parece que la denominación de pacientes cabe para otros rubros. En estas situaciones el problema de la violencia es un problema multicausal, ya dijo un montón Genoveva, que requiere de estrategias como de salidas también múltiples, ¿sí? No se sale, digamos, de la violencia ni sola, ni solamente yendo al psicólogo o psicóloga, ni solamente haciendo una denuncia, ni solamente consiguiendo un trabajo, ¿no? O creando redes. Es necesario como todo. El acompañamiento y la contención psicológica, el acompañamiento legal. Y acá quiero detenerme,
porque también nos propusimos en esta intención de querer realmente cubrir las necesidades. Sabemos que, bueno, en aquel momento menos, pero ahora también hay cada vez más, hay lugares donde se brindan asesoramiento legal y también patrocinio jurídico. La mayoría de los patrocinios jurídicos, digamos, que se brindan en la ciudad de Buenos Aires, en la temática de violencia, de pronto inclusive los centros integrales de la mujer, que cada comuna tiene un centro, son exclusivos de la denuncia de violencia. Y en este punto también tenemos como una mirada más amplia. Sabemos que las problemáticas del abordaje judicial no se remiten exclusivamente a la denuncia de violencia. Es como la denuncia abre un montón de otras situaciones judiciales. Otras de las situaciones judiciales que las mujeres tienen que enfrentar es la de la cuota alimentaria, ¿no? Solicitar los alimentos, el régimen de visita, bueno, ahora hay otra denominación, ¿no? Cuidados parentales, ahora la custodia también, toda esta cuestión de la custodia compartida en contexto de violencia, o sea, son situaciones muy complejas, inclusive el divorcio, inclusive a veces cuestiones como de traslados de las familias de un lugar, de un país hacia otro. Y entonces desde el principio nos planteamos que nuestro patrocinio iba a acompañar a las mujeres en todas estas áreas. ¿Sí? Hoy vemos que hay mujeres que de pronto en otros espacios, ¿no? que tienen a lo mejor el patrocinio de la denuncia con un abogado, y a lo mejor tienen otros 2 o 3 abogados, y andan de abogado en abogado para poder, digamos, como resolver las cuestiones, abogado o abogadas, ¿no? Resolver las cuestiones judiciales. La verdad es que justamente una mujer que está en situación de violencia, de vulnerabilidad emocional, que se queda a cargo del cuidado de los hijos y sobrecargada, digamos, de tareas y responsabilidades, me parece que la política pública debería orientarse a resolver, digamos, a brindar soluciones, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero hay recursos, ¿no? Hay distintos lugares donde se brinda el patrocinio. Bueno, pero es como gran dilema también de esta división, ¿no? de la justicia penal y civil, que esa es otra cuestión. Las mujeres transitan por como caminos diferentes y van al juzgado, a la fiscalía o al juzgado penal y no tienen la información del civil, y al revés también, y entonces tienen medidas en un lado y en otro no. Bueno, realmente ese es un gran lío, o sea, me parece que todavía hay que seguir trabajando para solucionar algunos de los problemas, para brindar mejores respuestas a las mujeres y a sus hijas, ¿no? Que los necesitan. Por otro lado, nosotras también pensamos que las mujeres, otro de los servicios es acompañar a las mujeres en el desarrollo personal, y entonces hemos desarrollado y desarrollamos talleres de competencias laborales y de habilidades sociales, ¿no? Para darles herramientas para, digamos, estar mejor paradas en el mundo laboral. Y también, digamos, la orientación a nivel social, a veces para tramitación de subsidios, ¿no? Que podrían contribuir a una mejor salida. O sea, toda la asistencia integral comprende todas estas áreas. Y hay un área, digamos, que también quiero detenerme, que es el trabajo que se hace con las mujeres a nivel, digamos, más desde el ámbito de la recuperación, ¿no? De la recuperación y del acompañamiento emocional y psicológico, que nosotros la hacemos fundamentalmente a través de grupos de mujeres. Hoy está demostrado que el tiempo, el cómo las mujeres salen cuando participan de los grupos, supera cualquier otro tipo de estrategia, ¿no? El estar acompañadas, juntas, con otras mujeres que comparten situaciones similares, la posibilidad de identificar la violencia en otra, y a veces no es tan sencillo en su propia historia y sí en las otras, la construcción de las redes de apoyo a partir de los grupos, el acompañamiento desde hacer una denuncia, acompañar en resolver alguna situación cotidiana, un consejo, el aprendizaje de estrategias a partir de las estrategias que otras han implementado. Bueno, el grupo es como la reina, digo, del trabajo en el acompañamiento a mujeres. Nosotras en pandemia comenzamos en marzo, en la institución teníamos 5 grupos semanales,
¿sí? Nosotros ahora tenemos 11 grupos semanales de mujeres, ¿sí? Acompañamos, digamos, tres situaciones específicas. Una es acompañamos a mujeres en situación de violencia de género por parte de sus parejas o exparejas, a sobrevivientes de abuso sexual y a madres de niñas abusadas sexualmente. O sea, tenemos grupos para estos tres tipos, digamos, de situaciones que transitan las mujeres. Otras de nuestras áreas, digamos, bueno, y esta asistencia integral además la hacemos y vamos pensando como estrategias de apoyo, ¿no? Que acompañen también mejor. Y de pronto hemos elaborado una guía orientativa de cómo realizar una denuncia en la OBD, con mucho detalle y mucho, no solo en los aspectos formales, sino como con mucho detalle en un lenguaje accesible, con todos los tips que tiene que saber una mujer cuando va a hacer una denuncia, desde cuánto tiempo le lleva, si puede ir o no acompañada, si tiene que llevar algo, si es necesario que pruebe algo, bueno, cosas que decía Genoveva, y un montón de otras cosas, ¿no? Cómo es el proceso, quién la va a recibir, qué le va a preguntar, qué es lo que ella puede contar ahí. Bueno, hicimos una guía que es una guía muy importante de apoyo a las mujeres se llevan muchas veces la guía, en su momento era la versión en papel, pero también tiene su versión digital. Si ustedes la buscan, están en Instagram, está en nuestra página, se puede descargar. Yo siempre digo que está bueno tenerlo en el escritorio del teléfono para poder compartírselo a alguien que puede estar necesitándolo. Y otra cosa que creamos es una aplicación que se llama Red por Todas, una app. Red por Todas, que inclusive hace 2 o 3 años tuvo el reconocimiento de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es una aplicación que en sí misma tiene como un concepto muy importante, que es de esto se sale en red, y es un elemento más, digamos, que contribuye con la protección, y es estimular también a las mujeres que pueda hablar con algunas personas que puedan ser de su confianza para formar esta red de ayuda. Es una aplicación que tiene información y que funciona en una situación de emergencia, digamos, se toca el botón del escritorio de la aplicación que comunica manos libres con la policía y al mismo tiempo manda mensajes a la red personal que ha construido con un mensaje: necesito ayuda, con una geolocalización que cada 1 minuto se actualiza. Bueno, esto es también como, lo incluimos como parte de las otras herramientas que brindamos dentro del plano del trabajo en la asistencia integral. La organización, por otra parte, también realiza actividades de prevención, campañas de prevención de violencia en el noviazgo, campañas de sensibilización. Hicimos una muy interesante, se llama Abrí la puerta de salida, donde diseñamos unos stickers para ponerlos en los baños de las mujeres con distinta información. Hacemos, bueno, toda nuestra actividad en las redes, newsletter que enviamos con información actualizada, y también algo que nos importa un montón es capacitar. Nuestras capacitaciones son capacitaciones que están orientadas a mejorar las prácticas, porque nosotras somos hace muchos años que trabajamos, y hemos, digamos, como ya consolidado nuestro modelo de trabajo, nuestro abordaje, y tenemos como ya el ojo, ¿no?, muy entrenado en el trabajo, y creemos que todo lo que se puede leer en torno a violencia, hay muchos libros, hay mucha información, y que es bueno participar de una capacitación que interpele tu propia práctica, y que te haga revisar, a ver, si lo que pensás respecto de la violencia es exactamente lo que haces, ¿sí? A veces nos encontramos muy frecuentemente como con incongruencias, ¿no? O sea, hay como claridad respecto de lo que se piensa, pero después en los hechos se hace agua, ¿no? Eso, por ejemplo, una de las incongruencias típicas son concebir, ¿no?, que un hombre violento, va a ser un poco fuerte, pero que un hombre violento, así sin ningún tipo de evaluación, es un buen padre, ¿no? O sea, como de hecho. Y la realidad es que sabemos que los niños que son víctimas de violencia, los hijos de las mujeres violentadas, también son víctimas, y también
hay que protegerlos. Entonces, los niños que en su momento se consideraban como niñas testigos de violencia, y que es una categoría de maltrato infantil, no son vistos como niños maltratados, y muchas veces es muy difícil, hay como que pelear un montón para que den una restricción, si no hay como elementos, está mejorando, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y de pronto, desde el punto de vista teórico, uno puede decir, sí, los niños, los hijos también son maltratados, pero desde el punto de vista práctico, a veces las prácticas no acompañan esta posición. A ver, ¿alguien me está escribiendo algo? Que no quiero... A ver... Bueno, acá, efectos de la pandemia. ¿Qué pasó? El escenario en violencia, digamos, nosotros partimos de un escenario conocido y llegamos a un momento de un escenario completamente diferente, ¿no? Como decía Genoveva, hay, digamos, una frase de Strauss, de un estudioso de la violencia, que decía, digamos, una de sus afirmaciones es que el hogar es el lugar más inseguro para mujeres y niñas, ¿sí? El hogar. Y resulta que en pandemia las mujeres las familias se vieron, digamos, como obligadas durante la ASPO a permanecer mucho tiempo juntos. Nosotros se nos presentaron como diferentes escenarios. Por un lado, una cantidad de mujeres que nosotras ya estábamos atendiendo, que estaban ya, de pronto algunas que ya habían denunciado, habían separado, o sea, mujeres que no convivían con el agresor, ¿sí? O sea, el ASPO las encontró en esa situación, ya separadas, sin vivir con el agresor, algunas con denuncia, otras sin denuncia. Pero otra gran cantidad de mujeres, porque además sabemos, ¿no?, que la violencia es como el iceberg, nosotros vemos la puntita del hielo y todo lo de abajo no lo vemos, entonces las denuncias que nos parece que son muchas, en realidad son pocas. ¿Sí? Uno piensa, estas son las denuncias, mira cuánta violencia que hay, es muy poco lo que vemos, ¿no? Está todo por debajo todavía por ver. Es como muy abrumadora eso, así que en realidad cuando el ASPO llegó, había muchas mujeres que convivían con el agresor. Así que eso fue un gran desafío, digamos, ver cómo cómo ofrecer todo lo que hacíamos y acompañar a las mujeres en ese contexto. No quiero presentar ahora, yo tenía acá, digamos, como una serie de placas que hicimos. Nosotras desde el principio identificamos esto. Me acuerdo cuando empezamos a ver quédate en casa, ya casi el primer día que vimos quédate en casa, nos daba un poco de miedo decir, si sos víctima de violencia, no te quedes en casa porque puede ser que no sea seguro, digamos. Como en ese contexto de ASPO, decir eso parecía como irresponsable, ¿no? Y a nosotras nos parecía irresponsable no considerar que alguna gente no debía quedarse en casa y tenía que animarse, digamos, a salir. Eso pasó bastante tiempo hasta que ese mensaje se empezó a dar. Hubieron muchos meses en donde la gente de verdad, las mujeres en situación de violencia, no sabían que podían salir de su casa si estaban en una situación de urgencia. Casi ni siquiera sabíamos si podíamos en una urgencia médica ir al médico, ¿no? O sea, creo que eso nos pasó a todos. Imagínense a alguien que está viviendo violencia, que además se agravó en la convivencia, ¿no? Pero que ya venía de antes, no es tan sencillo. En ese momento me acuerdo que tuve también inclusive la posibilidad de hablar con alguien de gobierno para plantear que era necesario crear un dispositivo, digamos, en la ciudad de Buenos Aires que pudiera alojar a las mujeres por un tiempo breve, o sea, poder informar que se hiciera una denuncia porque claro, hacer una denuncia en el contexto de aislamiento, después volver a la casa y estar ahí en el momento de recibir la notificación o de que llegue el oficial de justicia para excluirlo de la casa, eso es una situación bastante peligrosa, digamos, y delicada. Y en ese momento también, ¿quién recibía a otra mujer? En el momento de la locura del coronavirus, ¿quién abría la puerta para recibir a alguien? Nadie, digamos, todos éramos como zombies, nadie quería abrir la puerta porque nos íbamos a contagiar. Entonces, alguien que convivía tenía que hacer una denuncia y después volver a la casa y quedarse encerrada, aislada. Entonces,
Bueno, desde el gobierno de la ciudad tomaron esa iniciativa, lamentablemente duró muy poco el dispositivo que se creó, creo que se llamaba algo de refugio Juana Zurduy, que funcionó en un club, creo que fue el Huracán. No sé si funcionó 3 o 4 meses, ¿sí? Tal vez no se trabajó en profundidad la propuesta. Era una propuesta en realidad interesante para quedarse, como tantas otras que son importantes, que llegaron para quedarse, ¿no? Yo creo que era para quedarse porque ese es un temor típico de las mujeres, que es hacer la denuncia después, ¿qué hago? Vuelvo a mi casa y que tengo que estar ahí, ¿cómo hago? ¿Y cuándo vienen? ¿Y qué hago con los chicos? ¿No? O sea, como es un momento muy delicado. Lo que pasó también en pandemia es que las mujeres que no convivían con el agresor estuvieron, digamos, como eh, eh, a cargo exclusivamente de sus hijos. Al principio todo el tema y también había que diferenciar si había denuncia y si había medidas de restricción hacia ellas y de restricción hacia los chicos. Si no había restricción hacia los chicos, había todo, digamos, un tema también para abordar, era cómo se hacían las visitas, ¿no? En contexto de aislamiento, cuando después se organizó eso también y se explicó cómo debía ser. Pero ya no era tan fácil porque era ir a buscar al chico, o sea, había autorización para hacer eso, pero había una enorme desconfianza y de hecho situaciones que vivimos y que hemos sido testigos de papás que después como no devolvían a los chicos, ¿no? Hubieron bastantes situaciones de ese tipo y en el no devolver a los chicos al hogar materno también se aprovecharon muchas situaciones para hacer denuncias a las madres por maltrato a los niños. Eso fue un fenómeno que lo vimos y que se dio con mayor frecuencia en este periodo de aislamiento, ¿no? Como en el más estricto, diría que en el primer año, después eso se dio. Después lo que vimos es que las mujeres, digamos, de nuestra experiencia del trabajo en el grupo, quiero decir que todo lo que nosotros hacíamos en presencial lo pasamos a ser virtual, absolutamente todo, adaptamos todo para la virtualidad, y es así, y observamos lo siguiente: las mujeres se les facilitó el acceso a los grupos por la virtualidad, aumentó la concurrencia en los grupos, el presentismo, al mismo tiempo tenían como resuelto esto de dónde dejo los chicos, ¿no? Por la virtualidad, pero al mismo tiempo nosotros observamos como problema que las mujeres de nuevo volvieron a hacer las multitasking, ¿no? Mientras estaban en su tiempo de terapia o de la entrevista con la abogada, al mismo tiempo con la oreja parada, el ojo largo, viendo qué es lo que pasaba con los chicos, ¿no? Como que bueno, esto es algo que para nosotros es importante trabajar, que tiene que ver con la autonomía, en la defensa de los espacios propios y privados, ¿no? Como el empoderamiento de las mujeres también en ese sentido, ¿no? Del derecho del uso del espacio privado. Y cuando una mujer va a un centro a atenderse a un grupo en acto, está también haciendo eso, ¿no? Defendiendo su propio espacio. La virtualidad tiró abajo eso y es algo que va a haber que trabajar, porque con esta experiencia desapareció el interés de la presencialidad. Y a pesar de que en este momento, digamos, se avanzó en la presencialidad, nosotras no hemos logrado que las mujeres, digamos, que haya un deseo, un interés cada vez que planteamos la presencialidad, así estamos bien, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, y otra cosa que quería mencionar es el registro también de las propias mujeres que atendemos, como de la bienvenida que ellas le dieron a cómo el sistema incorporó, ¿no? Las nuevas vías
de comunicación con los distintos centros, ¿no? Los canales de denuncia nuevos, esto que decía Genoveva, ¿no? Que se crearon canales de denuncia, de cómo se notificaba la denuncia, las notificaciones, las audiencias virtualmente, digamos. Y esto para mujeres que están solas a cargo de sus hijos es algo que realmente es muy, muy bienvenido, ¿no? Y en este sentido yo digo, hay mucho de esto que se incorporó en esta pandemia que o sea, que creo que llegó y debería quedarse, ¿no? O sea, me parece que, y también nos propone un desafío a pensar, ¿por qué no lo pensamos antes? ¿No? Digo, ¿qué otras cosas nos quedan para pensar? ¿Qué otras cosas podemos hacer para facilitarle a estas mujeres encontrar más salidas y más herramientas para que sus situaciones sean más seguras y más saludables, ¿no? Digo, me parece que nos debemos seguir preguntando eso, porque si no hubiese venido la pandemia, no sé si hubiésemos avanzado en crear una línea de WhatsApp para el 144, o un mail, o un WhatsApp del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Me parece que las mujeres lo dicen, hablan un montón de eso, han hablado, digamos, ¿no? Como eso les facilitó un poco el día a día. Bueno, nada, quiero tal vez dejar un ratito de espacio para el intercambio, algunas preguntas, lo que quieran. Buenísimo, muchísimas gracias, Fernanda. La verdad que un ejemplo de organización, todo lo que hacen y siguen creciendo, espectacular. Gracias. Bueno, no sé cómo, Mario, ¿cómo pensaste que las panelistas pueden Por intercambiar? ejemplo, yo pensé que Fernanda o Silvina podrían preguntarle a la fiscal algunas de las cosas que se les han ocurrido durante la pandemia, que si la hubiesen tenido a mano, le hubiesen preguntado, bueno, ¿y cómo hacer esto? ¿No? ¿O qué pasó con aquello? Una de las preguntas que aparecían en los formularios de inscripción, una de las preguntas estaba referido a esto, que era, bueno, ¿por qué no se siguen las causas de violencia y demás, de modo tal de poderle dar un cierre a cada una y que eso se publique? Pero imagino que ustedes le pueden hacer algunas preguntas entre ustedes de cosas que seguramente van a ser enriquecedoras. Quiero decirles brevemente que este modelo de hacerse preguntas entre los panelistas, nosotros lo pusimos en práctica desde el Observatorio Social, en un trabajo que hicimos en Bahía Blanca hace ya 3 años, donde estaba la Corte Suprema de Justicia de la provincia, estaban los abogados del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, y estaban los jueces que intervenían en los casos de adopciones, jueces de familia. Y fue muy rico porque el trabajo y las preguntas fueron develando algunas dificultades que había y llevándolas salieron de allí con alguna solución. Así que imagino que también Genoveva debe tener preguntas para hacerle a la sociedad civil, que en este caso está representada por Fernanda, ¿no? Eso es lo que pensaba allí ya. Bueno, a ver quién se anima, o cómo son los intereses. No, bueno, yo quería, primero, bueno, excelente las 2 exposiciones, las cosas concretas que hacen en el territorio, se nota cuando alguna víctima ha podido pasar por Shalom Baity. La diferencia, y como dice Fernanda, es las víctimas necesitan muchísimo apoyo, y la única solución no es la justicia y menos el proceso penal, pero lo que yo quiero transmitir es que no con esa excusa la justicia tiene que decir, bueno, yo no me meto, justamente tenemos que redoblar los esfuerzos para poder asistirlas nosotros también desde el lado de la justicia. Y un tema que me parece importante, porque tiene que ver justamente con la virtualidad y que quedó un poco colgado, y han preguntado eso en las preguntas,
es el tema de lo que se conoce, no sé si les interesa, pero me parece importante, y a mí me pasó un caso ilustrativo durante el ASPO, la cuarentena, es el tema del sexting. El sexting es la práctica de sexo virtual, que no es una práctica que está prohibida, e incluso fue fomentada en su momento por el gobierno, cuando no se podía salir de las casas y decir, bueno, no se puede ir a lo del novio o a lo de tu novio. Bueno, es una práctica que yo realmente desaconsejo, porque puede dar lugar a lo que como me parece una práctica riesgosa, y puede dar lugar a lo que se llama revenge porn o porno venganza, que ahora voy a explicar lo que es. La difusión no consentida de imágenes es, si se quiere, el delito, que en realidad en la ciudad es contravención, no es delito. Cuando uno difunde una imagen íntima, es una contravención que tiene una pena que en el peor de los casos, agravada por ser la expareja, es 10 días de arresto. A mí me parece que es un reproche un poco bajo para lo grave que es esta conducta, porque una vez que se viraliza la imagen o se viraliza el video, el daño es irreversible para las mujeres. Yo he tenido chicas que han tenido intentos de suicidio justamente porque se viralizó un video íntimo o una imagen íntima. Es gravísimo. Yo no estoy de acuerdo con la inflación de los delitos o que haya mayores penas, pero esta conducta realmente es una conducta muy grave y es una contravención y tiene una pena muy menor. ¿Y qué pasó? Además, en el tema de la difusión de imágenes, más allá de que víctimas pueden ser varones y mujeres, yo creo que acá las mujeres sufrimos especialmente como si fuera una doble vulneración de derechos. Primero, la vulneración al derecho a la privacidad, que lo sufren tanto hombres como mujeres. Pero las mujeres también sufrimos otra vulneración de derecho, que es a partir de las agresiones que reciben las mujeres, porque son los juicios, las opiniones, los comentarios, todos basados en los estereotipos de cómo se espera que nos comportemos las mujeres dentro de nuestras habitaciones. Por eso esta conducta es más grave incluso cuando la víctima de esta difusión de imágenes es mujer. Y el caso que tuve yo fue justamente en pandemia, un noviazgo que ella no sabía que el novio la estaba grabando. Hicieron esta práctica de sexting no consensuadamente, pero lo que ella no consensuó fue que la grabaran. Y cuando ella no quiso seguir con la relación, él amenazó le mandó a ella el video, mirá lo que te grabé, y si no seguimos con la relación, incluso le exigía verse, cosa que tampoco se podía. Si no nos vemos, voy a difundir en las redes sociales este video. La víctima, que era una mujer ya no tan chica, no era una niña ni una adolescente, sino que era una mujer de 30 y pico de años, se armó de coraje, porque es muy difícil denunciar, como decía Fernanda, solamente se denuncia un ínfimo caso de violencia en todo sentido, en este caso violencia virtual, o violencia psicológica, violencia a través de este delito, de esta contravención, pero la mayoría de los casos no se denuncian porque a las mujeres les da muchísima vergüenza, porque para denunciar tuvo que mandarnos el video. Obviamente la fiscalía lo trató con súper respeto, no lo vio nada, la única que creo que lo vi el video fui yo. Pedimos el allanamiento del domicilio del agresor, la requisa personal, el secuestro de la computadora, de los celulares, de la cámara de fotos, de cualquier archivo multimedia. Y lo novedoso de este caso es que no solamente se pidió el secuestro de todo, sino que a la jueza le pedimos el borrado de ese video. Solamente quedó una copia, que es la que yo vi, para los fines probatorios, pero no vio nadie, y la jueza lo dio y se borró el video.
Entonces, para la víctima eso fue lo más importante. Más allá del reproche penal, que después se puede hacer o no, que se haya borrado ese video y que este hombre no pueda viralizarlo, porque como digo, si se viraliza el daño es irreparable, fue lo novedoso del caso, porque la justicia penal por lo general llega después de que se produce la difusión de imágenes, y ahí el daño es irreparable. Y lo importante, que quería decir otra cosa de este caso fue, bueno, ahora no me acuerdo, pero, bueno, iba a decir otra cosa. Bueno, y el otro tema que quería decir, después por ahí me acuerdo lo que quería decir con respecto a este caso, es que, como dijo Fernanda también, fue terrible en la pandemia el tema de las medidas cautelares, porque nosotros, no digo en todos los casos, pero en algunos casos pedíamos la exclusión del hogar, y algunas juezas me han llegado a decir, pero no puedo dar la exclusión del hogar, porque no, el hombre no puedo, ¿a dónde lo mando al hombre? ¿A la calle? No puede ir a la calle. Y yo me volvía loca, porque decía, ¿cómo? Pero no lo podemos dejar dentro de la casa, donde está ejerciendo violencia. Y eran unos problemas, porque no había lugar para poner al hombre, por lo general, si eran hombres más jóvenes, y decíamos, bueno, que se vaya a la casa de los padres eran mayores y no lo querían recibir, y bueno, era todo un problema que, bueno, ahí la colisión entre el decreto presidencial y preservar a la mujer libre de violencia como derecho humano, obviamente que uno tenía que luchar en las audiencias diciendo esto es un derecho humano fundamental que está por encima de cualquier decreto presidencial, que el hombre se vaya a un hotel, que alguien le pague el hotel. Bueno, ese tipo de cuestiones también pasaron en la pandemia. Y pensaba, para agregar a eso, ¿no? Como que esto que conté un poco rápido, ¿no? Del refugio que se armó de Juana Zurduy, que no sé si, inclusive si toda la gente lo conoció, digamos, no tuvo mucha difusión, es el concepto del centro de atención inmediata, digamos, ¿no? Que funciona en muchos otros países, digamos, que acá no ha aprendido, digamos, esa idea, pero es ese momento de hacer la denuncia es un momento, o sea, más allá que obviamente quien se tiene que ir de la casa es el agresor, sin duda, si nosotras siempre trabajamos con las mujeres fortaleciéndose, y de algunas mujeres dicen, no, yo me quiero ir de acá, nosotros decimos, mirá, lo ideal es que vos te quedes acá, digamos, salvo que, no sé, tengas otra casa que sea de tu propiedad, digamos, porque después nos enfrentamos con ese otro tema, ¿no? Que es las necesidades económicas, las imposibilidades de sostener económicamente, digamos, una mudanza o una casa en otro lado. Pero más allá de eso, que hay que defender el hogar donde vive la víctima para que allí se quede y garantizar y hacer todo lo posible para que haya, digamos, para que estén las medidas de protección, ¿no? Y yo digo, sí, ahora la OBD incluyó una categoría más que es riesgo altísimo, ¿no? Entonces yo digo, es medio, bajo, alto y altísimo, ¿no? Siempre en el equipo nos preguntamos, bueno, ¿qué es altísimo? Es altísimo, es intento de femicidio, digo, entonces, en esos casos, pero es la OBD, interviene la justicia penal, ¿está asegurado la colocación de una tobillera electrónica en un hombre que intentó, digamos, asesinar a una mujer? ¿O siempre se le otorga una consigna policial? O sea, si vamos a crear una nueva categoría que es de riesgo altísimo, es para hacer algo, digamos. En ese sentido es que nosotros trabajamos tanto orientado a la práctica, ¿no? No sirve de nada desarrollar nuevos conceptos si esos no van a tener, digamos, un sentido práctico. Y esto del centro integral, este centro de atención inmediata, es justamente tal vez para acompañar 2 o 3 días, ¿no? Como una intervención en crisis, ¿no? En donde haya alguien permanente, preparado, que pueda contener, asesorar, tranquilizar, informar, ¿no? Hay que dedicarle tiempo a la información, saber que una mujer que está en un estado de crisis puede que no escuche, que no entienda, que entienda mal, que haya que decirle, brindarle esa información varias veces. Es lo que tenemos que saber para operar bien, ¿no? No sirve, yo a veces escucho, no, pero yo ya le dije,
pero le dijimos, bueno, está bien, pero ella tiene el derecho de no haberlo recordado, de no haberlo entendido, de no haberte escuchado porque mientras hablaba estaba pensando en otra cosa, estaba pensando que tiene que ir a buscar al chico a la escuela, o qué va a hacer de su vida. Entonces estos centros, yo creo que es algo, digamos, todavía es algo para seguir pensando. Yo le quería preguntar a Genoveva algo de, un poco esto, ¿no? De tu experiencia con las tobilleras electrónicas, y otra cosa que es toda la cuestión de los incumplimientos de los deberes alimentarios. Nosotros ahí tenemos un gran capítulo, y esto también en pandemia tuvo un impacto, ¿no? O sea, con las consecuencias, digamos, que tuvo sobre lo laboral, la pandemia, aumentaron los incumplimientos de cuota alimentaria, los deberes alimentarios, ¿no? Y las mujeres, bueno, otra vez se vieron obligadas aunque a ellas también se les complicó los ingresos, igual había que darle de comer a los chicos y sostener, ¿no? Pensando en eso, ¿no? ¿Qué más se puede hacer, ¿no? ¿El Estado qué más puede hacer, aparte de poner a un hombre en el listado de incumplidores de deberes alimentarios, ¿no? Me parece que hay una deuda ahí también. Sí, bueno, por un lado, con respecto a las medidas cautelares, como vos dijiste, en pandemia, yo creo que eso fue para bien. Se aceitó muchísimo el tema de las medidas cautelares. El hecho de que yo como fiscal penal pueda dar la medida que tradicionalmente daba la justicia civil, la medida de la ley 26.485, el impedimento de contacto, la exclusión del hogar. ¿Qué pasaba antes? La justicia civil tiene, esto lo hablé con Ángeles Burundarena varias veces, y hemos dicho, bueno, ¿cómo podemos hacer que la justicia civil atienda a las 24 horas? Bueno, la realidad es que finalmente la justicia penal, que sí está de turno las 24 horas, tomó, cuando la justicia civil no fuera de horario, nosotros damos esas medidas. Entonces, en pandemia, eso ayudó muchísimo a que las mujeres puedan tener por ejemplo, una mujer llama a las 5 de la tarde un viernes, y me ha pasado que a las 2, 3 horas ya tener la medida cautelar lograda por una fiscalía penal. Obviamente nosotros la pedimos a los jueces las dictan, y automáticamente, y eso se fue aceitando muchísimo en la pandemia. Los casos de riesgo alto o altísimo, por lo general, yo pido siempre el dispositivo de geoposicionamiento, se llama así, que es la comúnmente llamada tobillera electrónica. Al hombre se le pone una tobillera en el pie, y la mujer tiene un dispositivo que sabe, que suena cuando se acercan. También me ha pasado de pedir prisiones preventivas, porque a veces eso también, si uno lo ve con perspectiva de género, es una carga para la mujer. Y a veces es una carga, cuando la mujer denuncia, o es un acto en flagrancia, imaginémonos que en la calle, en la vía pública, le pega, y bueno, todo el mundo interviene, bárbaro, exclusión del hogar, tobillera, pero la mujer que lo quiere perdonar, deja el dispositivo en su casa y se va a la casa del agresor. Nos ha pasado muchas veces eso, y no debemos juzgar a la mujer y decirle, ay, bueno, hicimos todo y ella igual va a la casa. No, nosotros sabemos y entendemos que nunca es la culpa de la mujer. La mujer es vulnerable, el hombre, la cultura la volvió así. Entonces, que ella tenga que ir a verlo, muchas veces obedece también a lo que dice Fernanda, a un tema de supervivencia, de que ella sabe que si no vuelve o no le da bolilla, él no le va a pasar un peso más. Y ella se queda en Pampa y la Vía, o sin nada, o bajando su nivel de vida de una manera impresionante. Entonces, como te puedo decir, Fernanda, y a todos y a todas, que se mejoraron las medidas cautelares, también te tengo que decir que la justicia tiene una deuda totalmente pendiente con el tema de los alimentos, de la cuota alimentaria. En eso no se ha mejorado nada. Algunos jueces civiles, algunos jueces civiles sí, que tienen, esto por ahí Ángeles también puede contestar, que ella sabe más. Yo he visto fallos de jueces que si el hombre no paga la cuota alimentaria, le ponen sanciones ejemplares, o
o directamente los amenazan bien, no es que los amenazan, sino que le dicen, bueno, si usted no paga la cuota alimentaria va a ir arrestado 5 días, y lo han cumplido, pero en realidad son las excepciones y siempre que no cumple nada de la cuota. Y a mí lo que me parece es que muchas veces son cuotas alimentarias muy bajas, y que la mujer a veces perdona o entra de nuevo en el ciclo de violencia, no porque esté enamorada, ni porque el hombre mejoró, ni porque el hombre va a cambiar, sino porque ella quiere volver a vivir de la misma manera y que sus hijos vivan bien, y tampoco se las puede juzgar. Sabía que, no sé cuál es la cifra ahora, ¿no? Yo no soy abogada, digamos, sí trabajo con 3 abogadas todo el tiempo, así que tengo como una oreja aceitada, pero que Genoveva dijo, si no pagan nada, ¿no? O sea, solo puede intervenir la justicia penal, digamos, un poco más, si no paga nada. Y lo que justamente como otra forma de violentar, hay muchos hombres que saben que entran en un problema si no pagan nada. Entonces hay algunos que se ocupan de pagar algo mínimo, pero podría decir 500 pesos fijos todos los meses, y con eso ya alcanza, digamos, para evitarse el proceso. Eso lo podés explicar vos, Genoveva. Sí, y ahora igual después le doy la palabra a Ángeles, que la pidió, pero y hay otro inciso, porque es así, la 13944 tiene el inciso primero, que es el incumplimiento, y el segundo, que es la insolvencia fraudulenta. ¿Y claro. eso qué quiere decir? Es cuando el hombre pone todo a nombre de la mamá, o de un hermano, o de otra, y él es insolvente. Entonces, y eso lo hacen muchísimo, mucho más de lo que uno se imagina. Entonces, yo no tengo un peso, y la mujer sabe perfectamente que tiene un montón de plata, pero no está a nombre de él. O no saben de qué trabajan, porque esa es una característica también del hombre que ejerce violencia. No dice de qué trabaja, no dice cuánto es su ingreso, no le dice nada a la mujer. Hay matrimonios enteros donde la mujer no sabe, amigas que yo conozco, de gente, bueno, en los casos míos en la fiscalía, ¿y de qué trabaja? Y no sé de qué trabaja, o sí, trabaja de esto, pero no tengo ni idea de cuánto gana, porque jamás me lo dijo ni me lo va a decir. Eso es una realidad. Bueno, y Ángeles ahí, no sé qué si quiere intervenir, que me parece interesante darle la palabra. Bueno, yo lo que quería hablar o decir, que me parece que también es importante, ustedes se habrán preguntado, ¿y a los hombres qué pasa con los hombres? ¿No hay ningún lugar donde se atienda o se promueva esa deconstrucción de la que habló Genoveva? En la red de mujeres se hizo un trabajo por la licenciada Ana Casal hace 2 meses, un trabajo buenísimo que está publicado, en donde se hizo una revisión, e inclusive tuvimos un Zoom, una revisión de todos los servicios a lo largo y a lo ancho del país, que de organizaciones no gubernamentales, de distintas organizaciones que atienden al hombre violento, ¿no es cierto? Ya, de hecho, el nombre también es muy fuerte, pero ¿cuál es el inconveniente que tienen todas estas instituciones? Que todo es voluntariado. El Estado no tiene una política pública ni un servicio multidisciplinario en algún lado en donde los profesionales tengan un sueldo para organizarse y para poder prestar atención. De acuerdo al trabajo y a la investigación que se hizo y a lo que nosotros vimos en esa conferencia que hicimos, es que, y la experiencia también, el mejor lugar donde se puede remitir a una persona que quiera hacer un tratamiento o quiera que haya una intervención médica o psicológica o grupal, está en el Hospital Álvarez. En el Hospital Álvarez, históricamente, es el lugar donde se prestaba atención al hombre violento, pero en la actualidad están dando turno para febrero del 2022. Y además, ese grupo del Álvarez está conformado por profesionales del hospital, pero que atienden voluntariamente después que termina su trabajo, entregan un rato de su tiempo para atender estas situaciones. Entonces, tiene que haber una política pública en donde esté con equipo que se pague, no que sea voluntario, porque entonces ahí no vamos a llegar nunca a ningún lado, ¿no es cierto? Porque por un lado
estamos alentando y comparto todo lo que dijeron las expositoras y lo que dice Genoveva y la experiencia que tengo también en esto. Pero es cierto que la nula capacitación o la nula explicación que se da a los hombres de todo esto tiene que ver con que falta una política pública para estas situaciones, ¿no es cierto? Mínimamente, porque no se puede que vaya una persona a un hospital con un oficio y le den turno para el 2022 y que tenga que ir la persona. Me parece que eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Gracias, Bueno. Ángeles. Ahora le preguntamos a Silvina si tiene ganas de contarnos justamente en lugares donde no hay estas herramientas y donde, bueno, todo está mucho más por hacerse. Puntualmente yo puedo hablar a nivel local y regional de lo que estamos haciendo en zona oeste, ¿no? En lo que sí nosotros estamos trabajando desde la comisión es la ampliación de estos servicios de la Dirección de Género, porque esto lo venimos conversando con las concejales de la zona, e incluso con la directora de Mujeres, Género y Diversidad también, de la Dirección General. Estamos hablándolo para crear una oficina que trabaje esta problemática, porque vemos que es necesaria y cada vez va ganando más adeptos. Por otra parte, les cuento que en el municipio de Morón sí hay un equipo que se está formando, que es interdisciplinario, que está trabajando temas de trabajo psicológico y de contención para hombres que tienen esta problemática. Es muy interesante el trabajo que están haciendo ellos y ellas del municipio en general, del municipio de Morón. No es el municipio en el que yo estoy trabajando puntualmente, pero sí es un hermoso proyecto que nosotros en la comisión del Consejo Deliberante estamos trabajando. Es una muy buena alternativa. Bueno, muchas gracias. Y ahora le vamos a pedir a Roberto. Hola, Roberto, ¿qué tal? Yo me acordé, si tengo un segundo, me acordé una cosita que les quería decir que me había olvidado, que me parece importante. Aclarar el concepto 2 minutos de porno venganza, porque está mal para que aprendamos, porque yo también lo aprendí, porque no es porno venganza como se tiene que llamar, porque no es ni pornografía, porque no es consentida, ni venganza, porque no es en represalia a ningún comportamiento malo de las mujeres, sino que es un acto de violencia sobre las mujeres, que las degrada personal y profesionalmente. Por eso está mal llamado así. Nada más, eso era lo que no me acordaba que les quería aclarar. Y bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, Roberto Candiano nos va a hacer su síntesis maravillosa. Dale. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, gracias por la invitación, gracias por participar. Realmente fue extremadamente ricas las 3 exposiciones porque no enfocaron en el deber ser, sino en el ser y en el hacer. Y es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Desde el Observatorio Social. Dado que estamos muy en el límite del tiempo, voy a ir directo a la agenda pública, ¿no? Que como síntesis de las 3 exposiciones que nosotros deberíamos considerar o tener en cuenta en el tema de los géneros. A mí no me gusta hablar de género, sino los géneros, porque hay varios géneros. Si no, estaríamos en el paradigma binario, que es el que tenemos que superar. Entonces, bueno, dicho esto, y aclarando también que a nosotros el lema del observatorio es pensar para ser mejor. Y nosotros pensamos en código de políticas públicas, pero también pensamos que las políticas públicas no son exclusivas de los estados. Las políticas públicas tienen que ver con los problemas públicos, y los problemas públicos, como por ejemplo las violencias de los géneros, es algo que nos atañe a todos, y como tales necesitan
que todos los actores sociales intervengamos, que intervengan los estados y que intervengan también la sociedad civil, la sociedad organizada y el sistema productivo, ¿no? Digamos, los temas públicos requieren de soluciones públicas y requieren de la participación de todos los actores que conformamos a la sociedad. Y dicho esto, y yendo a la síntesis, yo me anoté como en 10 puntos que deberíamos considerar en esta temática. Uno es que tenemos que seguir apostando a la visibilización. No alcanza, o sea, estos son temas que todavía falta mucho camino por recorrer. Y todavía hay que ejercer mucha militancia activa y creativa y simbólica. Yo creo que con respecto a esto, donde entra el lenguaje inclusivo, me parece que hay como una chabacanería o chabacanización del tema del lenguaje, y cuando uno habla de todas y todos y todes, enseguida vienen los chistes y los estereotipos y la discriminación. Y esto no es moco de pavo, ¿no? Digo, en esto el lenguaje instituye prácticas. Es como una precondición de determinadas prácticas. Y es importante que hablemos en inclusivo. Y tampoco está bueno que solamente un sector político sea el portador de esta lucha del lenguaje inclusivo. Esto creo que es algo que tenemos que instalar como sociedad toda, y el lenguaje instituye o crea condiciones para que después vengan prácticas inclusivas y pacíficas. En segundo lugar, bueno, algo que dijeron las 3 expositoras, que la pandemia realmente intensificó las prácticas violentas, y acá hay un concepto que lo dijo Genoveva, en el sentido que de sacar a las prácticas de los refugios, ¿no? O sea, el hecho de que los estados o la sociedad civil se oriente a considerar a las mujeres víctimas de violencia en los refugios, es como una doble victimización o triple victimización, ¿no? Digamos, el giro que tenemos que hacer es considerar a las violencias de géneros como medidas de protección. O sea, la salida están las medidas de protección integral y no en los dispositivos que separan como manera de negación de esta problemática. El tercer punto es que tenemos que insistir en las capacitaciones con perspectivas de géneros, pero capacitaciones que den lugar o que generen prácticas y dispositivos creativos y fundantes, no la capacitación retórica nada más. O sea, una capacitación que interpele, que como dijo Fernanda, ¿no? En la última, que interpele este machismo, esta sociedad binaria, estas cosas que tenemos en nuestro ser y que no tomamos conciencia, ¿no? Digo, la deconstrucción es un proceso que lleva tiempo y necesita de capacitaciones y de ejemplos y de interpelaciones y de prácticas y de dispositivos que ponga sobre la mesa las cuestiones, ¿no? Digo, tenemos que salir del caretaje
en este sentido. Y por ahí con un lenguaje muy directo y muy frontal, y abordados por todos los actores sociales. El cuarto punto es el tema de la inclusión de los varones, pero no solo en las capacitaciones. Nosotros debemos incluir a los varones en prácticas concretas, específicamente de cuidados y de crianzas, y especialmente en los varones más jóvenes. En la medida que los vayamos incluyendo los varones en las tareas de cuidados, en compartir las tareas de cuidado, en la crianza activa, poco a poco también los varones van a empezar por transformarse y decodificarse y repensarse en un rol pacífico y en un rol solidario y en un rol o en unos roles que le permitan repensarse desde un lugar distinto de poder, ¿no? Como lo planteó Silvina y también Genoveva, que acá la violencia simbólica pasa por los derechos humanos, las libertades y las asimetrías de poder. Y esto se puede lograr no solamente con el decir, sino en el hacer concreto, que me parece que los espacios de cuidado y crianza son un buen elemento interesante como para empezar a repensarse, ¿no? Y a que esa asimetría sea más simétrica. El quinto punto es la intensificación de las redes, ¿no? Es importante, a ver, acá hay cosas, ustedes hicieron hincapié en la institucionalización desde el Estado de los espacios de contención. Nosotros, con Eduardo, con Gilla, con Mario, que estuvimos realmente en funciones estatales y que tuvieron que ver con la protección integral de derechos, sabemos que no alcanza con institucionalizar los espacios. Es una manera de tranquilizarnos también. Crear el espacio, nombrar a empleados públicos que estén ahí, pero eso no alcanza porque los empleados tienen su contrato, tienen su nombramiento, pero van de 8 a 5 y después se piden licencia y las vacaciones, y esos espacios quedan vacantes. Y la violencia se ejerce las 24 horas y los 360 días del año. Entonces me parece que tenemos que ser creativos y buscar, como esta app que contaba Fernanda de Red por Todas, digamos, tenemos que ser muy creativos y pensar en modelos institucionales que superen a solamente institucionalizar el espacio. Y también adhiero a algo que dijo Fernanda y Silvina, de salir de esta lógica del voluntariado solamente. O sea, está bien legitimar, pero la legitimación de los espacios de contención no deberían pasar solo por instituciones estatales o la creación de más Estado, más instituciones, más de lo mismo, en cierta manera. Me parece que tenemos que hacer una inversión importante, pero en otros formatos, que no sean los formatos conocidos como los formatos estatales tradicionales, que apunten a la atención inmediata, a la intervención en crisis, pero aprovechando todo lo que nos da las nuevas tecnologías, los nuevos espacios virtuales.
el acompañamiento diferente, el acompañamiento, yo hablo del acompañamiento subjetivante, o sea, el acompañamiento que cree sujetos y no que dé consejos nada más, sino el acompañamiento que empodere, el acompañamiento que cree más sujetos, más subjetividad. Y eso hacerlo con nuevas tecnologías. Me parece que es un reto que la pandemia nos puso en un lugar donde tenemos que pensar en formas transgresoras de contención. Hay otra cuestión también que lo marcó Genoveva y Fernanda especialmente, y es que no se sale del circuito de la violencia con una sola acción o intervención. La integralidad está acá, y no hay otra cosa más integral que es el abordaje de las violencias. No hay otro tema que requiera de tanta integralidad como el abordaje de las violencias. Entonces esto, y ya cierro, se sale con crear condiciones de contexto que favorezcan la no violencia. Y en esta creación de condiciones de contexto, acá es donde la sociedad argentina nos tenemos que encontrar en este punto, ¿no? En este punto de construcción de espacios de no violencia acordados, diversos, personalizados, humanizantes, subjetivizantes, creativos y tecnológicos. Nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, y todos por quedarse hasta el final a seguir participando. Muchísimas gracias, muy interesante, nos vamos con la cabeza así un poco movida. Y no sé si, Mario, tenés algunos parroquiales. Voy a compartir la pantalla para comentarles que la idea nuestra es, el próximo seminario va a ser sobre efectos e impactos de la pandemia en la familia, pero mientras Roberto hablaba, más que un parroquial, aparte de adherir a muchas de las cosas que él estaba diciendo, tal vez sea el momento de comenzar a pensar una solución que ya hace muchos años que la han llevado a cabo en Madrid, en la ciudad de Madrid, que es que la sociedad civil empieza a participar en lugar del Estado con organizaciones que son financiadas por los programas en vez de financiar más Estado. Ellos financian organizaciones de la sociedad civil que se hacen responsables en todo el área de desarrollo social de la atención no solo a las víctimas, sino también a las personas en general. Tal vez haya que ponerse a pensar si esto nosotros podemos tener alguna innovación alrededor de este tema. Volver a agradecerles a las panelistas, que realmente fue riquísimo todo el trabajo, a todo el equipo del observatorio, y saludarlos e invitarlos al próximo seminario, que la fecha ya la vamos a confirmar, y les haremos saber a todos cuándo va a ser, que calculamos que va a ser en no más de 15 días. Muchísimas gracias a todos, gracias Gilla, gracias Genoveva, Silvina, Fernanda, y bueno, contentos por este intercambio. Nos vemos la próxima. Gracias.